Lucas capítulo 13, empezando en el versículo 31. Lucas 13. Lucas 13, 31. Aquel mismo día llegaron unos fariseos, diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Bueno, vamos a ver qué nos dicen estos versículos de la Biblia, en donde decía que he titulado el estudio: ¿Quién mató a Jesús? Bueno, en realidad el rechazo que hay contra las cosas de Dios siempre ha existido. Inclusive nosotros que llevamos una Biblia y que hablamos a la gente de que se acerquen, de que vengan, de que escuchen las cosas de Dios, con frecuencia vemos más rechazo, más menosprecio y hasta burla que atracción. Y es que realmente Jesús trae persecución. Jesús trae rechazo. Él va en contra de lo establecido. Él va en contra de lo que comúnmente se ve allá afuera. Y como decía Karina en sus comentarios, pues qué diferente es el mundo cristiano del mundo de allá afuera. Comentabas tú que estabas tú sacando algunas fotografías de una revista de estos días del mundo, y la manera como son las imágenes de estas chicas, cómo se arreglan, cómo se pintan su cara dura, su cara realmente fría, contra la fotografía o la imagen de una familia cristiana, en donde ves la suavidad, la ternura, la sencillez, la inocencia de otra manera muy diferente de comportarse. Y es que realmente sí vivimos en dos mundos muy, muy diferentes. Muchos quisieron matar a Jesús mientras Él estuvo en la tierra. Desde su nacimiento vemos esta situación. Irónicamente, el que venía a darnos lo que tanto, tanto necesitamos: amor, gozo, paz, significado para nuestras vidas, misericordia y gracia, perdón de nuestros pecados por todas las faltas que constantemente estamos cometiendo, vida eterna para que nosotros sepamos a dónde es que vamos a ir después de estar aquí, estar libres de condenación. Recibiría todo lo contrario. Jesús habló como ninguno otro había hablado. Jesús hizo milagros que hubieran convencido al más escéptico, multiplicando los panes, sanando gente que hoy en día no se podría sanar, y lo hacía él instantáneamente. Y sin embargo recibió rechazo, recibió odio, desprecio de esa misma gente a quien él realmente quiso alcanzar. Cuando nació inmediatamente Herodes el Grande, que en esos días era el que estaba gobernando,
en esa tierra de Palestina, pues quiso matar a Jesús. ¿Tú te acuerdas que él recibió la visita de unos magos que venían a adorar al rey de los judíos que había nacido? Y Herodes se llenó de temor, se llenó de odio de que alguien le pudiera quitar el reino que él tenía, y quiso indagar dónde es que este niño había nacido, para que él también, entre comillas, le decía a los magos, lo fuera a adorar. Pero no era así. Él quería deshacerse de él porque podría ser un contrincante para el reino que él tenía. Lo leemos allí en Mateo 2, los versículos 13, Mateo 2, versículos 13 al 18, en donde dice la palabra de Dios: entonces Herodes, en el versículo Mateo 2, 7, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Y más adelante, en el versículo 13, dice que después de que partieron ellos, los magos, pues un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Herodes entonces, versículo 16, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, dice la Biblia, porque él quería matar a Jesús. Era una amenaza para Herodes. ¿Y qué decimos? No sabemos mucho de la vida privada de Cristo hasta que cumplió los 30 años. Pero empezando su vida pública, a la edad de 30 años, inmediatamente vemos cómo hay rechazo, cómo hay persecución contra Jesús. Una de las cosas que él inmediatamente hace, porque ve que está muy mal lo que está pasando, él va al templo y trata de limpiarlo. Él dice que echa afuera a los mercaderes, tira las monedas, saca a los bueyes y a las ovejas, porque han hecho de la casa de mi padre una casa de mercado. Está muy, muy molesto, ¿verdad? Y se van contra él inmediatamente, allí en Juan 2:19, en donde dice el Evangelio de Juan 2:19. El 18, los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondiendo Jesús les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Él sabía ya que en el corazón de estas personas había odio contra él y fácilmente lo destruirían si pudieran. Y no podrían por un tiempo, porque nadie le puede quitar la vida a Jesús, sino que él mismo la dio cuando fue el tiempo correcto. Pero él ya sabía esto y dijo: pues si ustedes destruyen este templo, yo en 3 días lo levantaré. Y dice aquí la palabra de Dios que ellos pensaban que hablaba del templo que estaban ahí viendo. Salud. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su propio cuerpo. ¿Sí? Entonces sí vemos que había una realmente enemistad muy fuerte contra la presencia de Dios mismo y lo que él representaba, contra la manera de vivir de estas personas, que se sentían atacadas fuertemente
por las cosas que ellos mismos hacían y que Jesús realmente les estaba criticando. La misma gente de Nazaret donde él vivía, donde él había vivido. En su primer discurso, él entra a la sinagoga y claro que él pues los tiene que criticar porque son una bola de hipócritas que no están viviendo nada de lo que están predicando. Y eso lo leemos ahí en Lucas 4, empezando en el versículo 28. Lucas 4, dice la palabra de Dios. Que estas personas que estaban escuchando lo que Jesús decía allí en la sinagoga, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. De una manera milagrosa no pudieron llevar a cabo aquello que ellos querían hacer, porque no era el tiempo todavía de que Jesús muriera. Pero vemos cómo ellos tenían toda la intención de matar a Jesús. Y estamos hablando de los primeros días, cuando Jesús está empezando su vida pública. Todos los líderes de Israel, los fariseos, los escribas, estaban en contra de Jesús. Lo despreciaban porque Jesús les estaba diciendo sus verdades. Ellos tenían un gran teatro religioso, ¿verdad? En donde lo único que hacían era aprovecharse del pueblo. Y entonces Jesús, pues sí les está diciendo sus verdades y movido por eso, pues quieren de alguna manera silenciarlo, quieren callarlo. Juan 5:16, Juan capítulo 5, en el versículo 16, dice Juan 5:16, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y bueno, el odio contra Jesús crecía y crecía y crecía. Y hay muchas otras ocasiones más en donde los religiosos de su tiempo pues hubieran querido deshacerse rápidamente de Jesús. Por ejemplo, Marcos capítulo 3, versículo 6, Marcos 3, 6, y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos, que eran otra secta religiosa, contra él para destruirle. Desde muy pronto ya están tratando de callar a Jesús, matándole. Lucas 19, 47, otro lugar, bueno, hay muchísimos lugares, estoy mencionando solo algunos. Lucas 19, 47. Y enseñaba cada día en el templo. Pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Juan 11, 53. Juan 11, 53 dice: así que desde aquel día acordaron matarle. ¿Sí? Y bueno, eventualmente, finalmente, consiguieron aquello que se habían propuesto. Pero lo consiguieron bajo el muy expreso consejo de Dios. Así lo había determinado Dios. No creas que ellos finalmente tuvieron victoria sobre Jesús al matarlo, sino que vamos a ver cómo fue Dios el que ya lo tenía así
así planeado. Ahora Jesús mismo ya sabía esto y constantemente lo estaba diciendo a sus discípulos. Por ejemplo, Mateo 16, 21, Mateo 16, 21, dice la palabra de Dios ahí en Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pues él mismo ya sabía todo esto, sabiendo perfectamente el futuro. Capítulo 26, aquí de Mateo, versículo 64. Mateo 26, 64. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Sí, constantemente estamos viendo que la finalidad de la gente era aplastar, callar, totalmente y permanentemente silenciar a Jesús, porque pues sí molestaba mucho lo que estaba diciendo y lo que estaba haciendo y lo que estaba él predicando. Aún la gente misma del pueblo que había recibido tantas bendiciones de parte de Jesús en sus prédicas, o muchos de ellos en sus milagros que él hizo, resucitando inclusive gente del pueblo. Los evangelios nos hablan de 3 resurrecciones, y las 3 eran pues gente común y corriente del pueblo, al punto de que admiraban la doctrina de Jesús. Y cuando él llega a Jerusalén, dice que pusieron palmas para recibirlo. Hosana, el que viene en el nombre del Señor, días antes. ¿Y qué fue lo que pasó? Días después, ellos gritaban: crucifícale, crucifícale. Ellos mismos eran parte también de esta complot que tenían contra Jesús. Mateo 27, 20. Mateo 27, 20. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Y viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Todos querían la muerte de Jesús finalmente. No tenía Jesús escapatoria. Los judíos, los gentiles, el pueblo, los líderes romanos mismos, Pilato que pronunció que era inocente y que no veía ningún mal en ellos, fue uno también que quiso matar a Jesús. Él tuvo miedo de las consecuencias de no seguir la presión que recibía de matar a Jesús, y prefirió no meterse en líos y entregó a Jesús para ser muerto. Juan 19, 12.
Juan 19:12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús, se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata, ¿verdad? Y ellos, dice el versículo 15, pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. ¿A vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así es que Pilato también pues participó en este asesinato de matar a Jesús. Los soldados romanos, que pues ciertamente podríamos decir eran unos títeres, eran unos empleados que solamente recibían órdenes para obedecer lo que se les decía sin tener que juzgar ellos mismos si estaba bien o si estaba mal. Fueron también crueles y mataron también a Jesús con las cosas que ellos hicieron. Mateo 27:27. Mateo 27:27. Dice la palabra de Dios en Mateo 27:27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Bueno, pues también ellos voluntariamente, no solamente obedeciendo órdenes, sino que ellos mismos querían irse contra Jesús. Y es que, bueno, Jesús representa la pureza de Dios, y Jesús ataca fuertemente sin tener que hablar el pecado de todos nosotros y nuestra manera tan vana, tan sucia, tan egoísta y tan egocéntrica, y nos vamos contra Jesús. Así ha sido siempre, no solamente con Jesús mismo, sino con todos los que han seguido a Jesús. Las persecuciones contra los cristianos han sido de todos los siglos. Aún hoy, en muchas partes del mundo, están matando a los cristianos. En este pasaje de Lucas, en Lucas 13, que es el pasaje que estamos viendo en esta ocasión, aquí se introduce a otro personaje importante que también quiere la muerte de Jesús. Dice aquí la palabra de Dios que era Herodes Antipas. Y tenemos que tener un poquito de cuidado, porque de repente oímos de Herodes y luego volvemos a oír de Herodes, y entonces dices, pues Herodes debió haber vivido pues muchos siglos porque siempre está ahí. Y no es así, sino que eran sus diferentes sucesores. Herodes el Grande, que había querido matar a Jesús, yendo a matar a todos los niños de Belén menores de 2 años, más o menos en el año 3 antes de Cristo, murió, y fue su hijo Herodes Antipas del que vamos a hablar en esta ocasión. Y reinó más o menos del año 2 antes de Cristo hasta el año 39 después de Cristo. A él le tocó toda esta situación con Jesús. Entonces estamos hablando de el hijo de Herodes el Grande, que bueno, de grande no tenía nada, porque eran tipos terribles como para que se pusieran el Grande, ¿sí? Pero este es Herodes Antipas.
Y vamos a ver algunas cosas aquí en este pasaje. La primera de estas cosas es la advertencia. Hay una advertencia que los judíos, que los líderes judíos le dan a Jesús. Y lo vemos en el primer pasaje que estamos estudiando, versículo 31. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Lo están advirtiendo de que Herodes tiene también ganas de echarle mano. Pero sí nos sorprende que sean los fariseos los que están advirtiendo a Jesús acerca de la amenaza de muerte de Herodes, cuando ellos mismos también les hubiera querido matar a Jesús, ¿no? Así como que, oye, espérate, pues ¿para qué los adviertes? Mejor que pues de una vez lo mate, ¿no? Los fariseos odiaban a Herodes, porque Herodes era cruel, se burlaba de las costumbres judías y hacía una serie de cosas realmente para molestarlos. Inclusive él construyó una ciudad que se llamó Tiberia, en donde era pura idolatría en contra de los judíos. Entonces no creas tú que tenían muy buena relación con Herodes, pero Herodes podría ser el instrumento adecuado para deshacerse de Jesús. Por lo pronto, aquí aparece como que ellos quieren intimidar a Jesús. Oye, cállate. Oye, ya no digas más. Ya no nos ataques. Mira, te vamos a echar a Herodes mismo para que sepas tú lo que es ser silenciado. Bueno, podemos pensar que esa fue la motivación de estas personas. Jesús estaba precisamente en el área donde reinaba Herodes. Herodes reinaba no en todo el lugar, sino nada más en la parte de Galilea y Perea. Dice la palabra de Dios que él estaba por ahí, y entonces pues le decían: aquí te agarra Herodes y te va a ir muy mal. Mejor cállate y vete a Judea, vete a Jerusalén, donde estamos nosotros, para que vayamos nosotros con los romanos y realmente seamos nosotros los que tengamos toda la fuerza contra ti. Juan 10, 40. Juan 10, 40 al 42, para que sepamos dónde estaba Jesús. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de él, de era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Era donde estaba Jesús en esos momentos que tratan los fariseos de intimidarlo para que se calle, y porque pues Herodes se va a venir contra él. Bueno, la segunda cosa, además de la advertencia, es la amenaza misma. La amenaza misma de: Herodes quiere matarte. Entiéndelo. Y te vamos a decir por qué Herodes quiere matarte. Bueno, Jesús sabía que todos querían matarlo, pues era uno más. Y vamos a ver que Jesús no se intimida ni se pone a temblar por lo que Herodes llegara a pensar. Pero eso dice el versículo 31 que estamos estudiando aquí en Lucas 13:31. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal, vete de aquí, porque Herodes quiere matarte. Bueno, Herodes era un gran discípulo de su papá. Igual de cruel, igual de sanguinario, igual de malvado. Él había asesinado a Juan el Bautista. Juan el Bautista predicaba con mucha fuerza y realmente Herodes estaba impactado con la predicación de Juan el Bautista. Pero un día ya no le gustó. Ya no le gustó porque Juan el Bautista le dijo a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Tú fuiste y le robaste a tu hermano su mujer. Eso, la verdad, no está bien. Y desde ese entonces ya Herodes no era un gran fanático de Juan el Bautista. Y mucho menos su mujer, que irónicamente se llamaba Herodías. Como que también parte ahí de Herodes, ¿no?
una mujer terrible, una mujer malvada. Bueno, pues para qué ha dejado al hermano e irse con el otro, pues ya ves qué clase de mujer era esta. Marcos 6, 17 y 18. Marcos 6, 17 y 18. El mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encarcelado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Bueno, Herodes le tenía miedo a Juan el Bautista y no quería meterse con él. Lo metió a la cárcel porque su mujer, pues yo que no lo dejaba dormir y todas las noches decía: ¿qué vamos a hacer con ese tipo? Y bueno, pues lo metió en la cárcel, pero le tenía miedo y no tan fácilmente le iba a hacer algo. Pero Herodes era un hombre cruel y tarde o temprano algo iba a pasar. Y dice aquí en este mismo pasaje de Marcos que venido el día oportuno en que Herodes en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, yo que estaba borracho, por eso dijo esto: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y se lo juró: y todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla y mandó matar a Juan el Bautista. Este era Herodes Antipas, ¿sí? Realmente, bueno, y él quería matar a Jesús también. ¿Sabes por qué quería matar a Jesús? Porque él, yo creo que en sus pesadillas en la noche empezó a pensar: Juan el Bautista ha resucitado, es esta persona y va a venir contra mí con todo, hay que hacer algo. Y esto lo vemos en Lucas, déjame ver, creo que Marcos 6:14, déjame ver, 6:14, lo que, ¿sí? Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Andaba atormentado. Bueno, debió haber sido algo tremendo, porque pues era un hombre que mataba todos los días. O sea, no crees tú que era un evento especial, pero algo había pasado, que la muerte de Juan el Bautista sí lo había estremecido mucho. Y entonces pues vivía con estos sueños y con estas pesadillas, ¿verdad? Y cuando vino Jesús, él pensó que Jesús era Juan el Bautista resucitado, y también quería matarle. Y vamos viendo ese denominador común de que, pues, la verdad, pues ya todos quieren matar a Jesús. Lucas 9:9. Lucas 9:9. Y dijo Herodes a Juan: yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de que no oigo tales cosas? Y procuraba verle. El que no quería ver nada a Herodes era Jesús. Nunca lo peló, nunca fue a Tiberia, nunca. Y cuando finalmente estuvo frente a Herodes, dice la palabra de Dios que no le dirigió la palabra. Así como diciendo: tú no eres digno ni de que te dirija la palabra. Lucas 23, 8 y 9. Lucas 23, 8 y 9. Herodes
viendo a Jesús, ese es el tiempo en donde Jesús fue mandado con Herodes para que lo juzgara esa noche antes de su muerte, porque Pilato dijo, pues si es de Galilea, como aquí está Herodes, pues que vaya con Herodes, yo no quiero nada con él. Y lo manda con Herodes, y dice que Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero en nada le respondió. Jesús, como decimos en México, ni lo peló. Y bueno, Jesús está a punto de ser juzgado y condenado a muerte, pero no le importa. Vemos que Jesús realmente tiene una serena calma que impacta a Herodes y a Pilato y a todo mundo, ¿verdad? Porque pues era Dios mismo, ¿sí? Herodes siempre le tuvo miedo a Jesús. Bueno, el número 3, ya vimos la advertencia y también vimos la amenaza de que Herodes lo quiere matar. Y vamos a ver la respuesta de Jesús. Como si Jesús pudiera ser intimidado por cualquier hombre en la tierra. Y esto viene aquí en nuestro pasaje de Lucas 13, en versículo 32 y 33. Y les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Es muy impactante que Jesús llama a Herodes zorra. La zorra es astuta, la zorra es destructiva, la zorra es traicionera, se esconde y de repente salta y sale, pero la zorra no puede matar al hombre. Es un animalito que sí puedes tú con él. Así como Herodes tampoco podría de ninguna manera matar a Jesús, a menos de que Jesús mismo se lo permitiera. Decirle a aquella zorra, tú podrías decir mejor, decirle a este león. No, que el león era una pobre zorra, que no era más que una molestia para Jesús y no una amenaza. Dice aquí que era la manera de expresarse entre los judíos, hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer, nadie me va a parar, ni Herodes mismo. No he completado, no he terminado mi obra, y yo voy a seguir caminando y no me va a parar ni él ni nadie. Voy a seguir sacando demonios, voy a hacer curaciones, principalmente curaciones espirituales, llevando el evangelio por todos lados. Voy a continuar con mi camino y nadie me puede parar. Bueno, podríamos decir por un momento de que Jesús estaba violando la ley mosaica al hablar de esta manera contra Herodes. Lo insultó al decirle zorra. Y estoy seguro que sí recibió el mensaje por ahí. Le dijeron, oye, déjame decirte lo que está diciendo Jesús de ti, ¿no? Y la palabra de Dios dice que nosotros debemos de respetar a las autoridades. Éxodo 22, 28. Éxodo 22, 28. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Entonces alguien puede decir, oye, pues Jesús está rompiendo la ley de Dios que dice que no debemos de hacer esto. Sí, pero a menos de que haya una verdadera causa. Y Herodes era un malvado. Y hay muchas de estas causas que vemos en la palabra de Dios, donde hombres de Dios, claro que le decían sus cosas a los diferentes gobernadores que estaban mal, ¿no? Como Isaías, que habla muy fuerte
contra los gobernantes de su pueblo. Ahí en Isaías capítulo 1, versículo 23, dice Isaías 1:23, tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Bueno, pues muy fuerte, ¿verdad? O Natán, cuando Natán va y le dice a David, tú eres ese hombre, tú eres el que ha hecho esto, haber matado a la esposa de a tu mejor amigo por la mujer de él, que te quedaste tú con ella. Y Natán va y le dice sus cosas, ¿verdad? Entonces sí, frecuentemente, pues sí sucede esto. O cuando Elías va con Acab y le dice, tú para quedarte con la viña de Nabot, le armaste un juicio, lo calumniaste y lo apedrearon para que tú te quedaras con esa viña. Pues en esa misma viña Dios te castigará y tu sangre será derramada en esa misma viña. Y Acab se queda así, ¿verdad? Entonces sí hay momentos en donde sí tenemos que decirle a los príncipes del pueblo, pues lo mal que están. Hay que decirles la verdad. Y Jesús pues le decía la verdad a este señor Herodes. Y dice la palabra de Dios aquí en el capítulo 13, donde estamos en Lucas, en el versículo siguiente, que es el 33. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana yo siga mi camino. Pues como decíamos, él iba a continuar y llegar hasta Jerusalén, donde él ya tenía predestinado y determinado el morir ahí en Jerusalén. No es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. ¿Cuántos habían muerto ahí en Jerusalén? Que nos dice la palabra de Dios. A mí siempre me ha impactado este personaje que se llama Zacarías, el hijo del sacerdote Joiada, quien salvó la vida del rey. Y no fue muerto porque Joiada lo salvó, pero muerto Joiada, y Zacarías, su hijo, le dice sus verdades a ese rey, y ese rey lo manda a matar. Y dice la Biblia que no se acordó de la misericordia que el padre de este muchacho había hecho con él. Le había salvado la vida y está matando a su propio hijo. Y entonces Zacarías en su muerte, ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 24, le dice que Jehová lo vea y lo demande. Me parece muy fuerte. Y bueno, lo manda a matar. Sí, lo manda a matar. Bueno, pues vemos cómo por todos lados toda la gente está muy en contra de Jesús. En esos tiempos y el día de hoy, igual. El día de hoy toda la gente, yo creo que si Jesús vendría a la tierra, lo volverían a matar, porque estaría tan en contra de todo lo que está pasando allá afuera. Lo criticaría y lo juzgaría con tanta fuerza que habría que callarlo, pero rápido, ¿sí? Y entonces le mandarían uno de esos rayos láser, yo creo, ¿no? Y matar a Jesús. Entonces, ¿quién mató a Jesús? Pues vemos que lo estamos viendo, que fueron realmente los judíos, los líderes religiosos, los gentiles, los no judíos, los mismos romanos que vivían por ahí, que estaban cuidando el territorio conquistado y que no tenían nada que ver con los judíos, pero ellos mismos también participaron en la muerte de Jesús. Los líderes de esos romanos, Pilato, Herodes, Caifás, el sacerdote principal de los judíos, los soldados mismos, que en lugar de nada más seguir órdenes, se deleitaron en ser crueles y participaron en la muerte de Jesús. Herodes mismo, todos participaron en la muerte de Jesús. Pero lo más impactante es de que también nosotros participamos en la muerte de Jesús. Nosotros mismos fuimos los causantes de que Jesús fuera a la cruz
hemos blasfemado contra Él, hemos hecho muchas cosas que van en contra de lo más esencial de Dios. Si hubiera estado allí, yo mismo habría hecho lo mismo, ¿no? Dice la palabra de Dios aquí en 1 Corintios 2:8, 1 Corintios 2:8. Desde el 7, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, la sabiduría de Dios, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Entonces fuimos todos nosotros los que matamos a Jesús. Pero hay una cosa muy importante. Bajo el predeterminado consejo y voluntad de Dios. Dios así lo permitió, Dios así lo planeó, Dios así lo quiso para que nosotros también pudiéramos llegar al cielo pagando Él por nuestros pecados, si no, pues nunca podríamos entrar. Aquí vemos la absoluta soberanía de Dios, porque el que realmente mató a Jesús, pues fue Dios mismo, que así lo planeó desde antes de los siglos. Hechos capítulo 4, 27 y 28. Hechos 4, 27 y 28. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Hechos capítulo 2, versículo 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de los inicuos, crucificándole. O sea, Dios permitió que esto sucediera. Nadie le puede quitar la vida a Dios. Jesús mismo la dio cuando Él quiso. Porque Dios tiene poder para dar la vida y tiene poder para volverla a tomar. Y Él la dio cuando Él quiso. Nadie mató a Jesús. Él murió cuando Él quiso, ¿sí? Y entonces cuando estaba en la cruz, Él gritó: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y en ese momento se murió, porque Él quiso morir en ese momento. Pero bueno, no queda el decir que de todas maneras todos nosotros matamos a Jesús. Y hay una pequeña canción que estoy seguro que ustedes ya oyeron, pero que quiero poner porque habla precisamente de eso. Si hubiera estado allí entre la multitud que tu muerte pidió, que te crucificó, lo tengo que admitir, hubiera yo también clavado en esa cruz tus manos, mi Jesús. Si hubiera estado allí, pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que espinas y dolor, tu frente, buen Señor, también yo estaba allí. Si hubiera estado allí, al pie de aquella cruz, oyéndote
tengo que admitir, te hubiera yo también dejado así morir, mirándote sufrir, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te golpeó y de ti se burló. Pensándolo más bien, yo fui el que te azotó. Yo fui quien laceró tu espalda, mi Señor. También yo estaba allí. También yo estaba allí. También yo estaba ahí. Señor, te damos muchas gracias. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú fuiste a la cruz por mí. Fuiste a la cruz por toda la humanidad para derramar hacia nosotros todo tu gran amor, siendo aún pecadores, ni siquiera mereciendo nada de esto, Señor. Pero ese es el gran, gran amor de Dios, para que si alguno aceptara ese amor, pudiera tener vida eterna. Estamos muy agradecidos porque ese amor fue derramado hacia nosotros. Y en el caso mío específico, Señor, ese amor haya entrado a mi corazón y tengo vida eterna. Perdón, Señor, pero realmente fue terrible lo que tú sufriste, pero sabemos que lo hiciste en gran amor por nosotros. Y yo todo te pido, Señor, que eso redunde en gran agradecimiento, llevando ese mensaje a otras personas desesperadas que no entienden, que no saben que Dios de gloria ha resuelto todo a su favor, yendo a la cruz también por él, a pesar de que él lo mató con todos sus pecados. Un gran evento, ahora que vamos a celebrar, a recordar el día de tu muerte, que fue específicamente ese 14 de abril, allá quizá en el año 30 después de Cristo. Y en estos días pues habrá pues muchas películas y mucho de qué hablar, como siempre, de Jesús, pero que no se quede nada más en el hablar y en palabras, sino que realmente sea nuestro, que selle nuestras vidas, que transforme nuestro ser, que entreguemos tu vida a ti, Señor, haciendo que tú seas el Señor absoluto, y agradecidos trabajemos para que muchas personas lleguen a entender el verdadero significado de esa cruz. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.